Bueno chicos, vamos a empezar con la unidad de astrofísica. Esta es la opción D de IB y en la cual cuando ustedes tengan, esto va a ser todo un paper que va a ser el paper 3, en el cual de las opciones que tienen, de la A a la D, nosotros vamos a ver la opción D, que es astrofísica, que se va a basar en ver justamente qué pasa con las estrellas y después una parte que tiene que ver con respecto a las constelaciones. Entonces lo que vamos a hacer ahora va a ser una pequeña introducción, ¿sí? Y lo primero que vamos a hablar es de la diferencia entre constelación y clúster estelar. Esta diferencia es sumamente importante porque se la suelen preguntar, es una pregunta de IB. Una constelación, que es esto que tienen acá, esto es una constelación, lo que es importante es que esto es una creación humana, ¿sí? ¿Qué pasó? La gente veía ciertas formas uniendo estrellas, como pueden ver acá, y esas formaciones le fueron dando nombre. Así está la Osa Menor, la Osa Mayor, el Centurión de Orión, las Tres Marías. Todas esas son creaciones de las personas que veían ciertos dibujos a través de las estrellas y que son las que han posibilitado la navegación durante toda la antigüedad e inclusive hoy, cuando no se tiene la posibilidad de utilizar GPS, se puede seguir navegando por las estrellas. Mientras, los que a nosotros nos interesan son los clúster estelar o stellar cluster, ¿sí? Que lo que van a hacer son estrellas, ¿sí? Que estas están físicamente juntas. ¿Qué significa que están físicamente juntas? Lo que significa es que realmente esta estrella está pegada a esta otra. Sin embargo, en las constelaciones ya vamos a ver que por un problema del brillo y de la distancia, estrellas que parecen que están juntas, en realidad físicamente están muy separadas. En cambio, si yo agarro y pienso en esta estrella de acá y en una estrella que está cerquita, estas dos realmente están físicamente cerca. Entonces es importante la diferenciación entre constelación y clúster estelar. Lo siguiente que nosotros vamos a ver vamos a ver cómo nacieron las estrellas, ¿sí? Aunque después más adelante, cuando hablemos de un poquito más adelante vamos a hablar más sobre esto. Lo importante que ustedes tienen que pensar es que la teoría que después vamos a ver, que tiene que ver con la del Big Bang, ¿sí? Nos dice que en algún momento esto fue una gran explosión. Aproximadamente 20 minutos después de esa gran explosión, lo que nos quedaba era un gas muy denso, ¿sí? Que de polvo y gas, y a eso se le denomina nébula, ¿sí? A partir de ahí es que todas las estrellas se empezaron a formar. ¿Qué es lo que pasaba? Este gas, ¿sí? Se empezó o sea, al principio eran partículas como las que nosotros vimos, bariones en general, o sea, materia como neutrones, protones, o ya un poquito más avanzado eran átomos, que a medida que se juntaban, o sea, iban haciendo como aglutinamientos, ¿sí? O de esos átomos. ¿Qué es lo que pasaba? Nosotros sabemos que todas estas partículas tienen gravedad, ¿sí? Porque tienen masa. Entonces, y la gravedad es una fuerza como atractiva. Entonces, a medida que pasaba el tiempo, las partículas se iban pegando, estas partículas iniciales se iban pegando más y más entre ellas. ¿Qué es lo que pasaba? A medida que se pegaban, se calentaban. Y eso, ¿sí? Esto, ¿sí? Lo que produjo fue un calentamiento, y ese calentamiento produjo que se empezaran las primeras reacciones de fusión. Así pasamos de átomos ligeros, como por ejemplo el helio, a átomos mucho más pesados, por ejemplo, hasta el hierro, como es lo que pasa en nuestro Sol, en el cual lo que se está fusionando es hierro, y así sucesivamente por todos los elementos hasta llegar a el hierro. Ahora la pregunta es, cuando estas partículas también estaban cargadas, nosotros dijimos que, por ejemplo, teníamos protones, y esos protones a su vez, tienen fuerzas repulsivas. Esas fuerzas repulsivas que se producen inclusivamente, y aparte por el calor que se genera en esta fusión, me va a generar lo que se llama presión, y lo van a ver muchas veces como presión de radiación, ¿sí? Esta presión de radiación lo que me produce es que la presión de radiación, ¿sí? Va hacia afuera.
y la gravedad va hacia adentro. Básicamente estas celestes son la gravedad y estas rojas son la presión de radiación. Lo que pasa en las estrellas es que si la gravedad es igual a la presión de radiación, ¿sí? Si se cumple esta constante, entonces tengo lo que se llama estrellas estables, como nuestro Sol. ¿Sí? Y vamos a ver más adelante que lo que puede pasar es que, recuerden esto bien, entre la gravedad y la presión de radiación, que puede haber un juego, ¿sí? En el cual se expande y se contrae. Pero estas dos cantidades entre la gravedad y la presión de radiación es la que me permite que la estrella esté confinada. ¿Sí? Acá abajo van a ver las definiciones. Yo siempre les digo que copien todas las definiciones porque les suelen preguntar las definiciones estrictas en IB. Bien, lo siguiente que nos va a ocupar a lo largo de todo esto va a ser las distintas formas de hacer las mediciones estelares, es decir, cómo mido yo la distancia que tengo hasta una estrella. El primer método, ¿sí? Y están ordenados según la distancia que puedo hacer, se va a llamar paralaje estelar. El paralaje estelar generalmente también lo que hacen es preguntarle cómo se produce esta medición. Entonces es importante que ustedes recuerden lo siguiente. Paralaje, por ejemplo, si ustedes estiran el dedo y cierran un ojo o cierran el otro, ¿sí? Lo que van a ver es que el dedo apunta a distintos lugares y es básicamente lo que nos está diciendo acá. Esta estrella está prácticamente fija en esta posición, o sea, lo sumo después vamos a ver que tiene un corrimiento, pero no un corrimiento hacia arriba y hacia abajo, sino alejándose del Sol. Y sin embargo nosotros la vemos en una posición en enero y en una posición distinta en julio. Eso lo que nos va a permitir es calcular ese ángulo que está acá con la letra P, ¿sí? Que nos va a decir justamente que si esta estrella está fija y yo acá lo que hago es pongo un telescopio, ¿sí? Yo voy a ver, en un momento voy a verla acá la estrella y después, 6 meses después, voy a volver a apuntar y la voy a ver en este lado. ¿Qué va a haber pasado? Bueno, muy importante, si esto era el 1 de enero y acá era el 1 de julio, sí es importante que hayan pasado 6 meses para que yo esté exactamente en la posición opuesta a la que estaba y asumiendo que nos movemos alrededor del Sol en una órbita circular, en donde vamos a definir primero que esa órbita circular tiene un radio de 1 unidad astronómica, ¿sí? Una unidad astronómica, esto es un dato que se tienen que acordar, siempre es la distancia del Sol a la Tierra. ¿Sí? Esto es uno de los datos que nos tenemos que acordar, uno de los pocos que nos vamos a tener que acordar en esta unidad. Esta distancia, que es la distancia entre la Tierra y el Sol, yo digo que es una unidad astronómica. ¿Y yo qué es lo que quiero saber? Bueno, yo básicamente lo que voy a querer saber es cuánto vale esta distancia D que tengo acá, ¿sí? Que en el caso de que este ángulo es muy chiquitito, muy chiquitito, esta distancia D va a ser muy parecida a esta otra distancia. Entonces, si yo quiero saber cuánto vale este ángulo, yo lo que puedo hacer es medirlo, ¿sí? ¿Por qué? Porque si yo mido con respecto a la vertical, este ángulo P es igual a este ángulo P, porque son alternos internos. Y este ángulo yo lo puedo conocer, ¿sí? Porque sé cuál es la vertical de mi telescopio y sé cuánto vale cuando miro hasta acá. Entonces, si yo sé esa P y yo sé que la tangente de un ángulo, ¿sí? La tangente de un ángulo es igual a ¿qué? Al opuesto sobre el adyacente. En este caso, un ángulo θ, ¿sí? Entonces, en este caso, la tangente del ángulo P, esto va a ser igual a una unidad astronómica sobre esta distancia D que estoy acá. De acá yo lo que puedo hacer es despejar y decir, bueno, la distancia, ¿sí? Va a ser igual a ¿qué? Va a ser igual a una unidad astronómica sobre la tangente del ángulo este P. La tangente de un ángulo no tiene unidades y esto tiene unidades astronómicas, o sea que acá la distancia va a ser en unidades astronómicas. Esto, sin embargo,
yo lo que puedo decir es que como el ángulo es muy pequeño, yo puedo utilizar una aproximación que me dice que la tangente de un ángulo P cualquiera es aproximadamente igual a P. Entonces, lo que puedo hacer es escribir que la distancia en unidades astronómicas es igual a una unidad astronómica sobre directamente el ángulo P. Bien, esta fórmula de acá es la que yo puedo sacar a través de la geometría. Los astrónomos lo que les pasa es que no les gusta utilizar las unidades astronómicas porque son muy pequeñas, entonces, y sobre todo porque si yo utilizo este ángulo, ¿sí?, lo tengo que está medido en radianes. Y los radianes son unas unidades muy grandes para la cantidad de ángulo que normalmente tengo para estas estrellas. Entonces, lo que se eligió, los astrónomos eligieron, fue otro valor, ¿sí? Y van a trabajar con otra unidad que se llama arcosegundos, ¿sí? Es básicamente un segundo de arco es cuando ustedes dividen la circunferencia, la pueden dividir en 360 grados, donde cada uno de estos es un grado. Si a este grado después lo dividen en 60 partes, van a tener minutos. Y si lo dividen acá esa parte en 60, van a tener segundos. O sea que cada grado es igual a 360 segundos de arco, ¿sí? Entonces fíjense que es una unidad muy pequeña. Esto es lo que nosotros nos tenemos que acordar, que si nosotros ponemos el ángulo en arcosegundos, que generalmente los ejercicios se los van a dar en arcosegundos, no generalmente, siempre se los van a dar en arcosegundos, si hacen 1 sobre ese valor, la distancia que yo encuentro es la distancia desde la Tierra a la estrella, medido en esta unidad nueva que se va a llamar parsec. Bien, entonces vamos a un ejemplo. ¿Sí? Dice que Próxima Centauri, que es una estrella, tiene un ángulo de paralaje. Yo ya tengo que acordarme que si veo arcosegundo esto es un ángulo, y me pregunta cuál es la distancia en parsec. Entonces digo, bueno, la distancia en parsec es igual a 1 sobre 0,77, y esto lo tengo en arcosegundo, ¿sí? Esto es importantísimo de que yo recuerde que eso tiene que estar la medida tiene que estar en arcosegundo. Entonces, si yo hago esta cuenta me queda que es 1,3 parsec, ¿sí? Y son así de sencillos los ejercicios. Les voy a recordar, igualmente esto está en el cuadernillo, ustedes van a tener que una unidad astronómica es igual a 1,5 por 10 a la 11 metros, ¿sí? Esta es uno de los datos que siempre se van a tener que acordar. Y después, la otra cosa que ustedes van a tener que recordar es que tienen otro tipo de unidades para medir las distancias que van a ser el parsec, ¿sí? Y después vamos a ver otro que se llama años luz, así en inglés light year o en castellano años luz. Años luz o light year es básicamente la distancia que viaja la luz en un año, ¿sí? Entonces, ¿cómo calculo la distancia que viaja la luz en un año? Yo sé que la velocidad de la luz es de 300.000, 3 por 10 a la 8, perdón, metros sobre segundo, ¿sí? Entonces, lo que necesitaría saber es cuánto tiempo es un año, porque si yo lo que hago, digo, bueno, la distancia es igual a C por T. Lo que voy a tener que hacer este año es fijarme cuánto es en segundos, para que esta base de tiempo esté en la misma que esta. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Bueno, lo que voy a hacer es decir, bueno, la distancia la puedo escribir como 3 por 10 a la 8 metros sobre segundo, y un año que es, bueno, un año no es otra cosa que poner 365 días, ¿sí? Y bueno, ¿y cada día cuánto tiene? Bueno, tiene 24 horas por cada día. Y en cada hora, ¿cuántos segundos tengo? Bueno, son 3.600 segundos por cada hora. Si yo simplifico hora con hora, día con día y segundo con segundo, fíjense que, me va a quedar solo la unidad de metros. Entonces, la distancia no es otra cosa que hacer 3 por 10 a la 8, ¿sí?,
por 365 por 24 por 3600. Si yo hago esa cuenta, esto me da 946 por 10 a la 15 metros. Y esto es igual a un años luz. Perdón, años luz. ¿Sí? ¿Está? Entonces, esta es la otra cosa que yo me tengo que acordar, que también está en el cuadernillo. Bien, vamos a ver entonces que hay una relación, ¿sí?, que también aparece en el cuadernillo, que es la relación entre parsec y años luz. Un parsec es 3,26 años luz. Toda esta primera parte que van a trabajar va a ser más que nada cambio de unidades. ¿Por qué? Porque nosotros trabajamos generalmente con metros y kilómetros y ahora pasamos desde lo que vimos la unidad anterior, que era lo bien chiquito, ahora lo muy grande. Entonces necesitamos unidades cuando trabajamos lo muy chiquito y unas unidades distintas cuando trabajamos lo muy grande. Entonces, el último ejemplo que vamos a ver es el ejemplo de Sirius A, que es otra estrella, que fíjense que le dice que tiene un ángulo de paralaje de 0,379 y nos dice que la determinemos en parsec, en metros y en años luz. Entonces, en parsec es muy fácil porque yo tengo la fórmula que me dice que la distancia en parsec, si quieren, póngalo así, esto es 1 sobre el ángulo medido en arcosegundos. Entonces lo único que tengo que decir es la distancia. Esto es igual a 1 sobre 0,379. Yo hago la cuenta de eso y eso me da 264. Como esto lo puse en arcosegundos, esto me va a dar directamente en parsec. ¿Y ahora qué tengo que hacer? Cambio de unidades. Bueno, de los parsec yo sé directamente cómo pasar de parsec a años luz. Entonces digo, si un parsec es 3,26 años luz, entonces 2,64 parsec son X. Si yo hago esta cuenta, me queda que es 8,61 años luz. Perfecto. Y ahora, lo que yo sí tengo es, si vamos atrás, yo tengo cuánto vale un año luz en metros. Y tengo cuánto vale una unidad astronómica en metros. Estos son los únicos dos que yo sé en metros. Para parsec siempre tengo que pasar a través de años luz y después a metros. Entonces, yo lo que sé es que un año luz, esto es igual a 9,46 por 10 a la 15 metros. Entonces, 8,61 años luz es X, hago esta cuenta y esto me queda 8,145 por 10 a la 16 metros. Fíjense que literalmente es una distancia astronómica la cantidad de metros a las que está Sirius A de la Tierra. Vuelvo a decir, tenemos para pasar de unidad astronómica a metros, de años luz a metro. Pero si yo quiero pasar de parsec, primero tengo que pasar a años luz y después recién a metros. Bueno, chicos, vamos a practicar un poco lo que es pasaje de unidades y después vamos a seguir trabajando con el resto de los temas que tenemos en astrofísica.